Vamos a ver un espectacular sacrificio de dama de Mikhail Tal. Esta partida se jugó en Tallinn en el año 1979. Era el Memorial Keres, concretamente en la segunda ronda. Mikhail Tal con las piezas blancas y con las negras su rival se llamaba Andrés Borema. Tenía casi 2400 puntos de elo, era un jugador muy fuerte. Sin más, comenzamos. Mikhail Tal abre el juego con la apertura inglesa. La partida aparentemente empieza muy tranquila, pero luego después va a estallar la revolución. E6, caballo C3, D5, D4, caballo F6, caballo F3, alfil E7, alfil F4, enroque de Borema, E3, C6, dama C2, caballo BD7. Y aquí lo más común es jugar H3. H3, puesto que existe la amenaza caballo H5. H3, como he dicho antes, es más común. En algunas variantes avanzar este peón a C5, presionando sobre la casilla de 6, como he dicho antes, con el H6, y si caballo H5, alfil H2. Luego este peón se avanza a C5, bueno, podría causar algunas molestias a las negras. Mikhail Tal jugó C por D5, E por D5, alfil D3, torre E8, H3, caballo F8. Y ahora aquí Mikhail Tal se puede enrocar en corto o se puede enrocar en largo. Mikhail Tal elige la variante más arriesgada. Juega enroque largo. ¿Por qué? Porque ahora las negras pueden avanzar los peones del flanco de dama. La dama iría a 5 y las negras tienen cierto ataque contra el rey blanco. Pero es que las blancas también pueden avanzar sus peones del flanco del rey y atacar al rey. Alfil E6, rey B1, torre C8. Y aquí, en esta posición, Mikhail Tal introduce una jugada que es una novedad. Un año antes, en el año 1978, Jan Timman y Anatoly Karpov llegaron a esta misma posición. Jan Timman con blancas y Anatoly Karpov, campeón del mundo reinante, con las negras. Y en aquella partida, en esta misma posición, Timman consiguió derrotar a Anatoly Karpov con la jugada caballo G5. Además, se produjo una partida muy violenta donde hubo sacrificios y contrasacrificios que vamos a ver. Otra opción sería jugar también G4, como se jugó en una partida entre Almasi y Gonda, en el año 2004 que acabó en tablas. Como he dicho antes, G4. En esta partida, Mikhail Tal va a contestar torre C1, pero vamos a trasladarnos por un momento a esa partida entre Timman y Karpov, que es muy interesante. Timman va a destrozar a Anatoly Karpov y después volveremos sobre la partida entre Mikhail Tal y Andrés Borema. Como he dicho antes, en esta misma posición, Jan Timman con la jugada caballo G5 destrozó a Anatoly Karpov. Karpov respondió B5. Timman siguió con D6. Karpov jugó H6, intentando expulsar a ese caballo que está en G5. Caballo por E6, caballo por E6, G4. Timman lanza sus peones contra el rey de Karpov. Caballo D7, H4. Ahora el peón de H4 se puede capturar, sí, pero abriría la columna H. B4 jugó Anatoly Karpov amenazando al caballo de C3. Y ahora Karpov también amenaza caballo por E5, caballo E2, alfil por H4, se amenaza al peón que está en F2, F4, C5. Fíjate que ahora aquí las blancas amenazan jugar alfil A6. Sería muy desagradable. C5 juega Anatoly Karpov, alfil A6, amenazando a la torre, alfil E7, alfil por C8, Karpov sacrifica la calidad, dama por C8, caballo G3, F6, se ataca al alfil. Y ahora un sacrificio de Jan Timman que merece dos signos de admiración. Una jugada brutal la que hace aquí Jan Timman. Jan Timman destroza a Anatoly Karpov con la jugada torre por H6, sacrificando la torre. Fíjate que se está amenazando
G por H6, pero las blancas amenazan jugar dama G6. Por otro lado, fíjate también que el alfil que está aquí en E5 está amenazado. Aquí, en esta posición, Anatoly Karpov, con piezas negras, campeón del mundo reinante por aquel entonces, jugó caballo EF8. Timan siguió con torre H3. C4, el alfil de E5 sigue en el aire. Timan sigue con caballo F5. Ahora amenaza alfil D6. Y ahora ya en Timan, perdón, Anatoly Karpov sí se come ya el alfil que estaba en E5. F por E5, dama C6, torre de H1, amenazando torre H8, caballo G6 para prevenirlo. Y bueno, puedo seguir, pero en aquella partida Jan Timan consiguió derrotar a Anatoly Karpov. Bien, volvamos a la partida entre Mikhail Tal y Andrés Borema. Tras torre C8, que es lo que acaba de jugar Andrés Borema, hemos visto G4, que fue lo que ocurrió en la partida al más y Gonda, que acabó en tablas, y hemos visto también caballo G5, que fue lo que ocurrió en la partida entre Jan Timan y Anatoly Karpov, y Jan Timan arrasó a Anatoly Karpov. Aquí en esta misma posición, Mikhail Tal juega torre C1. Es curioso porque probablemente Mikhail Tal conociera aquella partida de Timan y Karpov, ya que esa partida que hemos visto antes, bueno, hemos visto una parte. Esa partida se había jugado un año antes de esta partida. Bien, sigamos con la partida. C5 contesta Borema. D por C5, alfil por C5, dama A4, A6, torre HD1, dama B6, alfil G5, alfil E7, se está amenazando al caballo de F6, caballo D4, H6, intentando expulsar a ese alfil. Stockfish dice que tanto alfil F4 como alfil H4 son correctas. Tal decide jugar alfil H4. Y ahora caballo 8 D7. La alternativa aquí sería jugar alfil D7. ¿Por qué? Porque esta jugada, caballo 8 D7, realmente es un error estratégico. Porque las blancas pueden jugar caballo por E6, eliminan a este alfil y tras F por E6, las negras han perdido su alfil y han debilitado sus casillas blancas del flanco del rey. De hecho, es lo que va a suceder. Por eso aquí la jugada alfil D7 amenazando a la dama hubiera sido mejor. Borema jugó caballo 8 D7 y ahora caballo por E6 y F por E6. Y Mikhail Tal se lanza directamente a por la casilla débil G6. Juega G6. Fíjate que el alfil negro de casillas blancas ha desaparecido y estas casillas blancas del flanco del rey están muy débiles. Se está amenazando la torre. Torre D8, dama D4, dama A5, caballo E2, torre C6, alfil G3, torre de C8 y torre por C6. Aquí Stockfish dice que era mejor recapturar con la torre, jugar torre por C6 y torre C1 y las blancas tendrían una muy pequeña ventaja. Bueno, una pequeña ventaja. No es suficiente para ganar. Pero Borema aquí va a jugar B por C6. B por C6, dama A7. Y aquí viene lo que se puede decir ya que es el primer error de la partida. ¿Por qué? Porque Borema va a jugar ahora C5. Lo correcto era jugar dama D8. Antes de ver por qué la jugada C5 es un error, tenemos que ver lo correcto que es dama D8. Es un error porque una vez que la negra juega en C5, las negras necesitan esta casilla C5 para este caballo que está aquí en D7. Pero eso lo vamos a comprender más tarde. Como he dicho antes, lo mejor para las negras en esta posición es jugar dama D8. Esto es lo correcto, vamos a verlo. Dama D8 y ahora, si las blancas juegan ahora dama por A6, se puede hacer, pero las negras conseguirían una fuerte compensación. Sigue caballo C5, amenazando a la dama, el caballo de D7 se va a C5.
lo mejor es jugar dama A7 y ahora caballo F de 7. La idea es llevar este alfil a F6, luego la torre vendría tanto a 8 como a 8 para molestar a la dama. En fin, las negras pierden un peón, pero el ataque de las negras compensa a ese peón perdido. ¿Qué pasa? Que tras dama A7, en lugar de la correcta dama D8, Borima juega C5. Y esto es un error, C5. ¿Por qué? Por lo siguiente, ahora Mijael Tal juega dama B7, ahora Borima está obligado a jugar dama D8 porque se amenazaba a la torre, y ahora juega dama por A6, Mijael Tal. Se amenaza al peón que está aquí en E6, y fíjate que este caballo no puede ir a C5 como antes. Se está amenazando al peón, única es caballo F8, defendiendo al peón y atacando al alfil C2, torre A8, amenazando a la dama, dama B7, y aquí nos vamos a detener. Aquí Borima juega caballo E8. Lo mejor aquí hubiera sido jugar dama A5 y dejando a este alfil a merced de las blancas, pero realmente tras dama A5 el alfil D7 sería incomestible. Por lo siguiente, vamos a suponer que las negras juegan aquí la correcta dama A5. El alfil D7 se puede capturar. Lo correcto aquí sería jugar caballo C3. El alfil sería incomestible. Después volveremos y vamos a ver por qué ese alfil es incomestible. Caballo C3 y caballo 6 D7 para defender ese alfil. Las negras tienen una posición difícil, pero pueden aguantar. Fíjate que las blancas tienen un peón de más. Las negras no tienen compensación. Como he dicho antes, la jugada C5 ha sido un error. Si las negras no hubieran jugado C5, las negras podrían situar este caballo aquí en C5, luego el otro caballo en D7, el alfil en F6, y digamos que tienen un ataque que compensa la pérdida del peón. Pero la jugada que hemos visto, C5, era un error porque prácticamente le ha regalado a las blancas un peón y las negras no tienen compensación. Bien, volvamos a la partida. Hemos dicho que la jugada dama 5 antes era lo mejor, dejando que este alfil se capture. El alfil era incomestible. Si las blancas capturan el alfil, que eso sería un error, entonces las negras contestan con no juegan dama por A2. Primero juegan torre A7 amenazando a la dama. Dama D6 y ahora dama por A2 jaque. Rey C1, torre B7, se amenaza a la dama, el peón de C5 es incomestible. Bueno, se amenaza al peón de B2, única es alfil E5 y ahora D4. Y las negras tienen un fuerte ataque. Las blancas tendrían que sacrificar el material. Por eso el alfil de E7, tras dama A5, el alfil de E7 es incomestible. Bien, vamos a la partida entre Mijael Tal y Borima. Mijael Tal acaba de jugar dama B7. Hemos visto lo correcto. Lo correcto era dama A5 y el alfil es incomestible. Pero Borima juega aquí caballo 8 y esto es un error. Ahora Mijael Tal tiene ventaja decisiva y Mijael Tal ahora también comete un error y pierde esa ventaja decisiva. Mijael Tal conseguía una posición ganadora con la jugada caballo C3. La idea es jugar caballo C3, alfil B3 y sacrificar el caballo aquí en D5. Pero Mijael Tal en lugar de jugar caballo C3 lo intenta por otro lado, caballo F4. Caballo F4 es un error porque este alfil de G3 controla la casilla B8. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto, como he dicho antes, era jugar caballo C3. Que Mijael Tal no vio. Mijael Tal jugó caballo F4. Caballo C3, lo mejor es torre A5 y ahora alfil B3. Y ahora se amenaza el fuerte golpe caballo por D5. Fíjate, caballo por D5, E por D5 y ahora torre por D5. Se amenaza a la dama. Pero es que cuando la dama se vaya hay un jaque descubierto muy peligroso. Lo mejor para las... Bueno, por supuesto que no se puede jugar C4 por alfil por C4. Lo mejor para las negras es jugar caballo F6. Y las blancas tendrían una amplia ventaja. Volvamos a la posición anterior, tras caballo E8, hemos visto cómo Mijael Tal conseguía ventaja con caballo C3. Mijael Tal jugó caballo F4, esto es un error
y la posición ahora está igualada. ¿Por qué es un error? Bueno, pues es un error porque las negras pueden jugar ahora torre B8, aprovechando que el caballo tapa al alfil que controlaba la casilla B8. Pero por suerte de Mijaíl Tal, Borema no vio la jugada torre B8. Borema jugó caballo D6. Si Borema hubiera visto la jugada caballo de torre B8, que era lo correcto, entonces Mijaíl Tal lo mejor para él es... Bueno, existe esta variante. Caballo por E6, aparentemente sacrificando a la dama, pero la recuperan. Torre por B7, caballo por D8, alfil por D8, torre por D5 y alfil E7. Y las blancas tendrían ventaja. Aquí abajo puedes ver que las blancas tienen un alfil y 3 peones a cambio de 2 caballos. Sin embargo, Stockfish dice que la posición es ganadora para las blancas. Las blancas tienen ventaja. Vamos a la partida. Hemos visto caballo C3, lo correcto Mijaíl Tal no lo vio, Mijaíl Tal jugó caballo F4, que es un error porque ahora las negras pueden jugar torre B8 y acabamos de ver lo que pasa. Sin embargo, Mijaíl Tal tuvo suerte aquel día y Borema no jugó torre B8, jugó alfil D6, amenazando a la dama. Y esto le da a Mijaíl Tal un respiro. Dama C6, dama A5. Y aquí viene otra imprecisión de Mijaíl Tal. Aquí existía un sacrificio de caballo demoledor. Mijaíl Tal podía haber aniquilado la partida con la jugada caballo por D5. Un tremendo sacrificio de caballo. Mijaíl Tal no fue capaz de verlo. Mijaíl Tal juega A3. A3 para parar la amenaza aquí en A2. Vamos a ver cómo Mijaíl Tal podría haber destrozado a Borema. Como he dicho antes, con la jugada caballo por D5. Caballo por D5. Ahora, lo mejor para las negras es jugar dama por A2, jaque, rey C1, E por D5, alfil por D6 y ahora torre A6. Y aquí llegamos a la posición crítica. Lo mejor para las blancas aquí es dama B7, que esto es muy difícil de ver. Cualquier otra jugada que hagan las blancas, pierden. Las blancas solamente ganan la partida con la jugada dama B7. ¿Por qué? Porque tras dama B7, el alfil que está en D6 es incomestible. Se puede capturar con la torre o se puede capturar con el alfil. Vamos a analizar los dos casos. En primer lugar, vamos a analizar jugar alfil por D6, que sería, digamos, lo incorrecto. Alfil por D6 sería un desastre por la jugada alfil B3, que amenaza a la dama y también amenaza a este peón que está aquí en D5. Las negras tienen que mover la dama obligatoriamente, tienen que jugar dama 5, pero es que ahora las blancas juegan dama por D5, jaque, rey H7 y la entrada de la dama en casillas como G8 es mortal. Las blancas simplemente avanzan H4, la idea es jugar H5 en el futuro y la amenaza dama G8 es mortal. Las blancas tienen una ventaja decisiva. Bien, eso es lo que pasaría si tras dama B7, que era lo correcto, volvamos a la posición anterior, torre A6, se amenaza a la dama. En esta posición las blancas solamente tienen una jugada que les permite ganar, que es dama B7, cualquier otra jugada es perdedora. Hemos visto lo que pasa tras alfil por D6, que es un error. Vamos a ver lo que pasa ahora si torre por D6, que también es un error y es lo menos malo. Si torre por D6, sencillamente, dama por E7, jaque. Dama 1, jaque, alfil B1 y dama A6. Las blancas tienen un peón de más y la posición blanca es totalmente ganadora. Bien, vamos a la partida. Hemos visto cómo Mijaíl Tal con la jugada caballo por D5 podría haber destrozado a Borema y no fue capaz de verlo. Yo creo que quizá Mijaíl Tal se lió en la jugada dama B7 que hemos visto antes, porque tras caballo por D5, dama por A2, rey C1, E por D5, alfil por D6, torre A6, tras todo eso las blancas tienen que ver la fuerte jugada dama B7 que no es fácil de ver. Hay que calcular mucho. Lo cierto es que Mijaíl Tal no jugó caballo por D5, que como he dicho antes hubiera rematado a Borema. Mijaíl Tal juega A3. Ahora Borema juega torre A6 y ahora te invito a que pongas en pausa el vídeo y a ver si eres capaz de encontrar la mejor jugada en esta posición para las blancas, porque ahora Mijaíl Tal sí acierta, da en el clavo. Es un
hace una jugada que es de doble signo de admiración y además es totalmente correcta. Así que te invito a que pongas en pausa el vídeo y que pienses si tú fueras Mikhail Tal y llevaras las piezas blancas, ¿qué jugarías tú aquí con blancas? Sin mirar la planilla, por supuesto. Bien, hemos visto como antes a Mikhail Tal se le ha escapado el golpe caballo por D5, pero ahora no, ahora Mikhail Tal da en el clavo. Mikhail Tal lo que va a hacer es sacrificar su dama. Juega caballo por D5 totalmente correcto. Y Borema responde con torre por C6. Se come la dama que era incomestible. Y ahora Mikhail Tal arrasa a Borema. La dama, como he dicho antes, era incomestible. Tras caballo por D5, lo mejor para las negras hubiera sido jugar alfil D8. Y tras alfil D8, las negras hubieran podido aguantar en una situación, digamos, un poco incómoda. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era alfil D8. La dama es incomestible con la torre. Ahora, dama A4, dama por A4, alfil por A4 y E por D5. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja, a pesar de la diferencia de material. Aquí puedes ver que las blancas tienen un alfil de dos peones a cambio de los dos caballos, pero en el final las blancas, si juegan con suficiente precisión, ganan. Pero tras torre A6, Mikhail Tal respondió el tremendo sacrificio de dama caballo por D5, sacrificando la dama, y Andrés Borema, que no debería de haber capturado esa dama, debería haber jugado alfil de 8. Borema jugó torre por C6 y ahora Mikhail Tal juega de manera impecable. Caballo por E7, jaque, rey F7, caballo por C6, dama A6, amenazaba a la dama. Ahora aquí vale tanto caballo de 8 como torre por D6. Torre por D6 era más prosaica. Cualquiera de las dos vale. Mikhail Tal jugó caballo de 8, jaque, rey E8 y ahora nuevamente la jugada torre por D6 también valía, atacando a la dama y defendiendo al caballo. Mikhail Tal jugó alfil por D6. Y ahora rey por D8. Digna de consideración era aquí era G6. Pero bueno, rey por D8, alfil por F8, jaque descubierto, rey C7, alfil por C5, dama E2, amenaza al peón que está en F2. Y aquí Mikhail Tal juega E4. De aquí en esta posición Andrés Borema con las piezas negras se rindió, abandonó la partida. Fíjate que tenemos un final de dos alfiles y torre contra dama, en el cual las blancas están, bueno, en una posición totalmente ganadora. Las negras están totalmente perdidas, a pesar de llevar la dama. Ha sido un sacrificio de dama muy impresionante por parte de Mikhail Tal, muy típico de él. Vamos a ver más sacrificios de dama de Mikhail Tal.